decir, es que no me dan ganas de ir al gimnasio. Cuando tenga ganas, voy a ir. Y la cuestión es al revés. Tú tienes que poder sostener ir sin ganas para que algún día te den ganas. Claro, Y eso nos cuesta mucho entenderlo porque es muy contrario a lo que la sociedad nos vende hoy día, de todo disponible, claro, muy contraintuitivo, fácil, sí, po. rápido a la mano. Es contraintuitivo, gracias. Tuve la posibilidad de trabajar harto tiempo en adicciones, en centros, con la persona que te nombré anteriormente, con la que trabajaba. Él tenía fundaciones y íbamos mucho tiempo, le dedicamos a trabajar con este tipo de gente muy dañada, diferentes estratos socioeconómicos, y claro, y se puede salir adelante. Es un trabajo, no menor. Es un trabajo no menor, pues, y claro, siempre se puede salir adelante en el sentido de estar un poco mejor. Si el punto es que según tu nivel de daño es cuánto me voy a demorar y cuánta Claro. ayuda voy a necesitar. Ahora, las personas yo creo que siempre son capaces de pedir ayuda, pero cuando les hace sentido, uno, que realmente hay algo que no está bien con ello, pero dos, cuando yo me siento en un lugar seguro y siento que hay alguien en quien pueda confiar. Y ahí hoy es donde, en general, sobre todo en el tema de lo que tú te dedicas, en el fondo el tema de salud, en general metabólica y Mm. de hábitos de vida, ¿no? Estas cosas como de tratar de cambiar hábitos así como crónicamente o establemente, lo que uno más se encuentra son personas que están acostumbradas a perrar, hacerlo todo solas y a recibir muchas críticas y sentir que tienen que hacerlo bien o perfecto para poder sentirse valiosos o queridos o pertenecientes. Entonces, Mm. yo creo que es súper importante en temas como las adicciones, la depresión o cualquier tema de salud mental, de verdad meternos en la cabeza que es un problema social y no individual. Sí, Porque po. ¿de qué depende que alguien pueda pedir ayuda? De que sienta que hay un otro que lo va a escuchar y que no lo va a criticar y que de verdad lo va a querer ayudar y que de verdad va a tener el tiempo y la disponibilidad para simplemente estar. Porque a veces los otros también, desde el cariño más absoluto, se ponen como muy nerviosos o obsesivos, tratando de dar consejos, buscando soluciones, como que quieren que el otro esté bien pronto, Claro. desde su propia angustia. Y ahí no, pues es súper importante decir, mira, yo sé que tú vas a salir, yo confío, y lo único que tú necesitas es que yo, como tu familiar, pareja, amigo, persona que te quiera ayudar, eh, te apoye, te diga que estoy aquí, que te quiero, esté disponible. Esa es la palabra, disponibilidad. De hecho, hay un autor que estoy segura que lo conoce, Gabor Maté, que él se Mm. dedica mucho al trauma de las adicciones, que tiene un documental precioso, que siempre dice, no te preguntes por qué la adicción, como por qué es adicto, por qué Claro. sigue, pregúntate por qué el dolor, como cuál es el dolor que la persona está tratando de aliviar con esa adicción en donde se incluye la comida. La comida es una droga, tú no sé si las has visto, pues las resonancias magnéticas Sí, po. nucleares Sí, sí, que comparan cocaína con azúcar. Es claro. realmente impactante, es igual de adictiva la cocaína que el Sí, po, azúcar. sí. No, Entonces, perdón, es súper interesante eso, porque al final lo que se está viendo, ¿no es cierto? Y ahora con la tecnología, es de alguna otra forma lo que tú decías, hay un dolor que se exacerba y que uno como un bastón, ¿no es cierto?, de apoyo, se trata de ya agarrar sea, de algo. claro, ya sea el juego, ya sea el alcohol, la cocaína, marihuana, y que eso es interesante, que también te lo voy a preguntar, por qué ciertas cosas para uno y ciertas cosas para otro, la comida, y claro, la adicción a la comida no es un huevo duro ni aceite de oliva, sino que es básicamente una combinación grasa, azúcar, sal que no existe en la naturaleza y que es bien maquiavélico, y tú hablas de la sociedad, ¿no es cierto? Porque también nosotros como especie, ¿no es cierto?, que somos gregarios, hemos hecho que esta sociedad eh, eh, haga más adicto a la gente de alguna otra manera, porque hay un tema neoliberal importante y que, bueno, eso da para una tremenda estudio y conversación sociológica, ¿no es cierto? Sí. Y también como sociedad tenemos alguna deuda con la gente más proclive a esto, y ya sabemos, lamentablemente, desde el punto de vista de la comida y también las drogas, aunque es más transversal, que la gente con menos recursos es la que es la que más propensa está a ir a consumir este tipo de cosas porque le da placer inmediato, al mismo tiempo se dañan metabólicamente, cuesta salir porque, oye,
sí, podemos ir a la feria y comprar porotos, son súper buenos, sí, pero no es el mismo placer ni premio que te da un McDonald's, una Coca-Cola, además que estás Y es perteneciendo a más algo. lento, po. Es más Claro, po, lento, es tenéis que mucho más, separarlo, tenéis que tener el tiempo, te voy claro. a estar con mil problemas. ¿Qué pasa a nivel dopaminérgico desde el Mm. punto de vista de, aquí un tema quizá un poquito más complejo, pero yo sé que tú tienes las herramientas para explicarlo bien, desde el punto de vista de receptores y que cada vez estamos necesitando más porque ya lo que nos daba antes el subidón no es lo mismo. Y eso lo vemos con la comida, lo vemos con el juego, lo vemos con el alcohol, lo vemos con la cocaína, Todo. Con las pantallas, con las pantallas. con Con las las pantallas, compras, con los likes. Mira, sí, perdón, un paréntesis aquí, aquí termino. Eh, a mí me bombardean con gente muy normal, ¿no es cierto?, que quiere trabajar y que, oye, yo te puedo hacer crecer tu cuenta, los seguidores, y te juro que me llegan mensajes todos los días. Hoy día escribí ahí un pequeño texto y dije, mira, yo estoy súper feliz como estoy, yo no quiero tener más likes ni más seguidores. A mí me sigue la gente que cree que puede aprender algo, que le guste y listo. O sea, yo no te voy a pagar, no porque tu trabajo esté mal hecho, porque a mí no me interesa tener 300.000 seguidores ni tener 300.000 likes. Pero claro, ese soy yo y porque estoy tranquilo conmigo mismo y no dependo de estar feliz o no por un like, pero la pantalla es nefasta y más aún cuando son cortezas prefrontales que están en desarrollo, ¿no es cierto? Como los niños, como los niños y los los jóvenes, adolescentes, sí. claro que sí. Bueno, vamos al circuito de la dopamina y entender qué pasa para que todos aquellos que han tratado una y 1500 veces de dejar Mm. el azúcar y no les resulta y el lunes parto y volvemos a caer, se tengan más compasión y entiendan que hay algo que está pasando en el cerebro más que autoflagelación, que es eso yo creo que va a ser como el resumen de esta, de toda esta charla y es la razón por la que el conocimiento científico para Claro, aumentar la compasión hacia nosotros mismos desde la comprensión de lo que realmente está pasando. Entonces, el circuito de la dopamina es un circuito tremendamente frágil y modificable en poco tiempo, que es el circuito que nos mueve, literal. Es como el circuito de la motivación, que quiere decir la energía que yo le pongo a una tarea como el motor de partida y la gratificación que yo obtengo de eso. O sea, esas dos como grandes áreas, además tiene que ver en otras funciones ejecutivas, en fin, pero vámonos al tema de la motivación y de la adicción, entre ellas la de la comida. Entonces, hay dos formas de entrenar el circuito de la dopamina, ¿ya? Desde chico, y ojalá que todos los papás lo hagan. Una es exponerse a fuentes de placer natural, que hoy en día lo hacemos poco, pues. Si tú te das cuenta, el descanso el fin de semana es ver Netflix echado en la casa y ojalá no quiero salir. Entonces, hoy día la gente se expone poco a placeres naturales, como ir a subir un cerro, ir al parque, escuchar los pajaritos, jardinear en una huerta, tocar música, ir y a en la conjunto, pichanga perdón, porque nos aislamos, cada uno en su pieza, ¿no es y cierto? nos No, no, aislamos, sí, exactamente. Pero esos son los placeres naturales, son los placeres orgánicos que generan una curva de dopamina así, como un cerrito en el fondo, como que va subiendo de a poco, tiene un platón, ¿cierto? Y va bajando de a poco. Entonces yo me esfuerzo para lograr esta dopamina porque, por ejemplo, me tuve que parar de la cama, salir al jardín, poner los guantes, empezar con la tierra y voy disfrutándolo cada vez más. No es que al pararme de la cama yo ya tenía la energía y la sí, motivación, no. Cada vez más hasta que después digo, ¡ay, qué rico esta cuestión me encanta! Como a otros les puede encantar pintar o carpinterear o lo que sea. Ese es un placer natural. Entonces, lo primero para entrenar el circuito de la dopamina es exponerme a placeres naturales. Y lo segundo es aprender a postergar la gratificación, que en ese sentido el ayuno intermitente es una de esas formas y ayuda un montón. O, por ejemplo, cuando me dicen me voy a preparar para una maratón, entonces estoy todo el año para tener la gratificación al final del año en la carrera, o cuando digo voy a estudiar un magíster, que lo paso pésimo, 2 años, 3 años ahí en la clase con los trabajos y la tesis, pero al final es como el diploma, ¿cachai? Gratificante, o lo que haces tú en mm, las fundaciones, que me imagino que ir, no sé, un sábado en la mañana de repente a un voluntariado no es lo más entretenido del mundo, pero después vuelves o vas viendo el impacto que tú tienes en la gente, es como, sí. esa es la gratificación. Entonces, esos dos entrenamientos para el circuito de la dopamina son fundamentales. Y hoy día, ¿qué está pasando? Uno, no me expongo a placeres naturales, entonces el cuerpo, el único placer que conoce es el placer del azúcar, de la pantalla del like o de lo que sea, de la compra, para no mencionar drogas duras, que a lo mejor
hay personas que no se van a identificar con eso, y esa curva es así, es como un pico, es un pic así de dopamina. Entonces, rápidamente yo me como un chocolate y inmediatamente llego a un nivel altísimo, pero luego baja muy rápido. Entonces no se sostiene y necesito otro, y me como el otro. Pero como esto libera dopamina muy rápidamente y muy bruscamente, al segundo pic, yo ya no tengo el mismo nivel de placer que al primero. Y digo, no, pues qué estafa. Si yo me acuerdo Claro, de otro nivel de placer y voy por el tercer cuadrado de chocolate, y la verdad es que me dio aún menos placer. Y digo, no, pero ¿cómo? El cuarto y cada vez menos placer, pero ya me quedé enganchado en la conducta motora. Y lo que pasa es que el cuerpo no alcanza a regenerar la dopamina. Entonces ya la liberó al espacio sináptico y no tengo más. Me la eché toda de una, en el fondo, y no se regenera tan rápido. Y lo otro es que al no postergar la gratificación, yo no entreno mis receptores para que estén sensibles. Es como que el deprivarlos un poquito de dopamina los hacen que claro, estén más ávidos de dopamina. Entonces, cuando la dopamina llega, yo siento placer. Y eso es lo más difícil de la recuperación de una adicción. Que en el fondo tú le decías al gallo que es adicto al azúcar o a lo que sea, ya, pero cámbialo por una caminata o por un partido de tenis. claro, claro. Al principio, de verdad, dice, esta cuestión es lo más fome que hay, yo no gozo con la caminata. Y ahí es donde tú tenés que insistir y acompañar con toda la compasión del mundo y decir, yo sé que hoy día no lo sientes, pero créeme que en 2 o 3 meses, que no es tan fácil sostener eso, o sea, vale la pena. Aguántate 2 o 3 meses encontrando qué es lo más fome que hay. Vamos a ir explorando varias cosas, no una sola, varias fuentes de placer, a ver cuál te engancha un poquito más, porque créeme que si tú mantienes la abstinencia, entonces dejas de estresar al sistema y te expones repetidamente, en el fondo va a llegar el momento en que tu receptor esté sensible de nuevo. Pero por eso es tan difícil, porque mientras más adictiva la sustancia que tú consumes, más tiempo te vas a demorar en volver a sentir placer. Entonces imagínate la desesperación. Tienes que hacer una pega muy difícil, renunciar al placer que tenías, porque eso hace la sustancia o las conductas adictivas que también te atrapan. Entonces termina siendo tu única fuente de placer. Y nunca es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, Entonces renuncias a la fuente de placer y ni siquiera puedes sentir placer con otras cosas. Entonces es difícil y por un buen tiempo. es extraño porque una persona dice, bueno, pero ¿por qué si estoy rodeado de, ¿para qué posponer la gratificación, no es cierto? ¿Por qué lo voy a hacer si estoy feliz? Oye, pero es que tu cerebro evolucionó y se adaptó en situaciones en que no había tanto placer disponible a cada rato. O sea, aprendimos que el Exacto. sexo era bueno y era rico, Sí. porque en algún momento tuvo que ser rico en toda esta línea, ¿no es cierto?, Evolutiva. evolutiva de los homínidos, para masificar la especie, y lo mismo con la comida. Pero claro, ahora estamos, o sea, de manera consciente tenemos que posponer la gratificación porque estamos plagados de esto. Y respecto a eso, mira, eh, hay dos párrafos que saqué de tu página que los encuentro alucinantes, que tiene mucho que ver con lo que estás hablando ahora. Tú te autodefines, ¿no es cierto?, que eres una profesional convencida del potencial regenerativo Sí. de la persona humana, ¿no es cierto?, y curativo. Y eso tiene que ver con lo que estás hablando, esa capacidad plástica, ¿no es cierto?, que tiene el cerebro y todo nuestro sistema, y que es tan maravilloso, pero efectivamente tenemos que hacer la pega, y esa pega tiene que ser consciente, porque lo que tú acabas de hablar de manera tan fantástica, tan simple, algo que es tan complejo, y a la gente que está escuchando acá, vean, se puede ver en internet, ¿no es cierto?, una sinapsis, vean la estructura. Eso es lo maravilloso de las neurociencias, ¿no es cierto?, es que todo eso pasa con nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de aprender de aquello, y sabiéndolo, manejándolo, quizás van a ser más fáciles hacer los cambios, ¿no? O sea, absolutamente. Y de hecho, nuestro cerebro es plástico, pero es como que hay que aliarse con él para que haga esos cambios. Y muchas veces Mm. nosotros queremos primero ver el cambio y como que de ahí voy a mejorar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, decir, es que no me dan ganas de ir al gimnasio. Cuando tenga ganas, voy a ir. Y la cuestión es al revés. Tú tienes que poder sostener ir sin ganas para que algún día te den ganas.
claro. Y eso nos cuesta mucho entenderlo porque es muy contrario a lo que la sociedad nos vende hoy día, de todo disponible Claro, muy contraintuitivo, fácil, sí, pues. rápido a la mano. Es contraintuitivo, gracias, eso era, tal cual. Entonces, conocer de la neurociencia te ayuda a poder salir un poco de la Matrix, ¿no? Te ayuda como a decir, ya, esto es creencia de la sociedad, pero que tiene que ver con otro tipo de cosas, tiene que ver con marketing o como con que necesitan que funcionemos, pero no es lo que necesita mi cuerpo y cómo funciona mi cuerpo. Bueno, y es lo que muchos activistas hablan en muchos ámbitos, por ejemplo, el ámbito de las leyes de protección de infancia, cosas así que es como, ¿por qué las leyes no están acorde al neurodesarrollo del niño? Claro. Están acorde a otro tipo de cosas, a ideologías, a temas políticos, pero no a la neurociencia de los niños y de qué es lo que necesitan los niños. Entonces es Eso. ahí lo que está pasando ahora con el sistema educativo y las tómbolas y las cosas así. ¿Por qué no se toma en cuenta el cerebro de los niños? Oye, tuve recién hace poco, unos días, la experiencia de ir a un colegio, me invitaron a... La invitación era dar una charla, pero al final, claro, yo pararme ahí, la típica educación, ¿no es cierto?, que por años se nos impartió que un profesor dando cátedra, no, yo quería interactuar con ellos, entonces fue una experiencia increíble y ahí uno se da cuenta de este tipo de colegios que son más open mind y que claro, que se rigen por el ministerio, pero la estructura del aprendizaje tiene que ver, como decía eh, Vygotsky, sí, el aprender haciendo, jugando, ¿no es cierto? Que es fundamental. Fue realmente maravilloso y uno se da cuenta la importancia, y volviendo al cerebro, ¿no es cierto?, de todas las actividades que le generamos a como te dije antes, a las cortezas prefrontales que están en formación, cómo los ayudamos, cómo le damos el medio ambiente que le generamos para que de alguna otra forma, como dice Le Calenier, hacer una crianza y una educación respetuosa, ¿no es cierto?, con el niño, que es tan importante. Eh, Otra Y cosa, con el no, adulto. perdón. Ah, No, con el niño y también sí, compasiva y respetuosa con lo que le pasa al cuidador, que a veces les exigimos sí, tanto, nos sentimos tan culpables y cuidar de otro puede ser muy desgastante. uf, Entonces sí. también esta mirada como compasiva y entendiendo, porque tú hablaste de la neuroregeneración y de la neuroplasticidad, y eso pues hay que recordar que en la infancia primaria, 0 a 2 años, y en la preadolescencia, entre los más o menos 10 a 25 años, es el periodo de mayor neuroplasticidad, pero después se cierra. Entonces, todos nosotros adultos, yo soy psiquiatra adulto, pero me dediqué muchos años a adolescente. Y los colegas infantiles siempre nos dicen, los psiquiatras infantiles, nos dicen, o sea, tú pegas una lata, porque ya no hay nada que hacer con los grandes, como que están perdidos. No, hay mucho. Y yo decía, no, pues para nada, pero Sí, sí hay que entender que nuestro rango de posibilidad de modificación no claro. es tan potente como lo que podemos hacer en un adolescente o en los niños. Y ahí entra el tema que, bueno, no me he preguntado, pero lo dijiste en la historia que Sí, subiste al ahora iba, ahora Médico, iba. A ver si es lo mismo, ¿no? Los psicodélicos. ¿sí? Sí, pues sí, ahora vamos, yo no, que no me puedo ir sin preguntarte esto, un temazo. El, eh, ¿Qué son los psicodélicos? Partamos por ahí. Bueno, yo acabo de terminar una formación clínica y con magíster de 3 años en psicoterapia asistida con psicodélicos. Y llegué a estas sustancias, estas medicinas en realidad, porque están en la Mm, naturaleza, en las plantas, justamente voy desde el acompañar por casi 20 años a pacientes, un poco con la talla que nos decían los infantiles de ayudándote a sentir, más mm, que pudiendo ayudándote a cambiar. Y desde ahí ver que las herramientas que disponíamos en psiquiatría hoy día en realidad tienen sus limitaciones, o sea, ayudan a algunos, pero no a todos, y ayudan hasta cierto punto. Entonces, desde ahí yo me motivé y siempre me ha gustado mucho la medicina alternativa, si podríamos llamarle holística, natural o como sea, y Holística, holística, sí. empezaron a aparecer estudios con medicinas que son medicinas que inducen estados no ordinarios de conciencia, o sea, la palabra psicodélico literal significa que manifiesta la mente, como que le Mm, saca el velo a la mente, pero que desde la neurobiología tienen una gracia, que es que uno
actúan a nivel de otros receptores donde no actúa ningún psicofármaco, en especial los psicodélicos clásicos en el receptor 5-HT2A de neuronas de axón largo, que son las neuronas que interconectan distintos lóbulos, a diferencia de otros receptores donde actúan otros psicofármacos. Y dos, son sustancias capaces de volver a abrir las ventanas de plasticidad, que eso es algo que descubrió una científica del John Hopkins que se llama Gul Dolen, que es, claro, no es para ir y leer los papers porque ella es de las neurocientíficas Sí, duras, pero claro. me gusta honrar también a las personas que han abierto este conocimiento para todos nosotros. Ella hizo un descubrimiento muy importante y hace muy poco, o sea, estudió los psicodélicos clásicos y descubrió que hay una zona en el hipocampo, que es donde está el long-term potentiation, que se llama, que es un tipo de memoria procedural, donde tú puedes instalar cambios a permanencia. Por ejemplo, donde se instala el aprender a andar en bici. Mm, Cosas así que no se te olvidan nunca más, aunque no andes en bici en muchos años. claro. Esa zona, una zona muy sensible, el hipocampo, que se cierra absolutamente después de la adolescencia. Por lo tanto, por eso que el dicho, el que nace chicharra muere cantando, como decir, la gente a medida que se va poniendo mayor en general es cierto, nos vamos rigidizando cada vez más y perdiendo la capacidad de cambio y hay ciertas cosas con las que ya nos quedamos poco como somos, pero con algunas herramientas, como puede ser la meditación, las terapias somáticas, que son todas las terapias que incluyen al cuerpo, y también las medicinas como los psicodélicos, se abren estas ventanas de neuroplasticidad y entonces con la ayuda de estas medicinas, tú puedes intencionar ciertos cambios que has tratado de hacer por mucho tiempo y no has podido, que te cuesta mucho y que el cerebro lo acoja, lo absorba y que quede grabado y que tú puedas cambiar creencias muy profundas o hábitos muy arraigados que no has podido cambiar. Ahora, una pregunta muy importante, pues, es ¿qué es lo que sana? Y esto es lo mismo, los psicodélicos puede pasar lo mismo que pasa con el Ozempic o con medicamentos para bajar de peso o con lo Una que sea. Lo herramienta que para. sana no es la sustancia, Claro. es el proceso que esta sustancia facilita. O sea, lo que sana es en salud mental, porque las medicinas psicodélicas, igual que otras cosas, tú Mm, las puedes usar para desarrollo personal o recreativamente en, no sé, en festivales de música electrónica o lo que sea, y ese es otro cuento. Pero si tú crees que puedes ir en tu pieza, en tu casa o en el bosque, consumir una sustancia psicodélica y eso te va a arreglar todos los problemas, estás muy equivocado, sí, porque lo que te ayuda a cambiar en salud mental es que estas medicinas sí pueden ser usadas como facilitadores, como que te abren el cerebro para que el proceso de terapia que estás haciendo pueda realmente calar, ¿no? Y quedar Oye, grabado. ¿Mm? oye, Pilar, y desde la suma de la ignorancia, este proceso cuando estás con la, me imagino que es largo, Ujú. la sumatoria de los procesos y el proceso propiamente tal, voy a la consulta, tomo la sustancia, tiene que haber un tiempo que haga efecto, estoy con el terapeuta, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona ya? Para empezar, lo primero que te tengo que decir es que estas terapias son ilegales en casi todo el mundo, incluido Chile. Hay Ya, algunos países que están empezando a legalizarla y yo te estoy hablando de los estudios que hay en aquellos lugares donde es legal y de lo que yo aprendí en la formación, que fue internacional, en países donde sí están autorizados este uso de medicinas en salud mental. Pero imaginándonos que algún día llega aquí, ¿cómo es el proceso? Lo primero que tú tienes que hacer es entender en qué punto estás, qué riesgos hay para ti de tener una experiencia en donde te quitan el piso, básicamente, en donde claro. todos los filtros del cerebro, o sea, todas tus creencias, todo el default mode network que se llama, que es la red neuronal por defecto, que es como el piloto automático que todos usamos para el día a día. O sea, te invento, si tú vas manejando, cuando ya aprendiste a manejar, no vas pensando en cada movimiento del manejo, vas pensando en dónde tenéis que llegar, en cualquier cosa, y uno maneja un poco automático ya. Esa es la neuronal por defecto, la que nos permite hacer cosas cotidianas como lavarnos los dientes sin tener que pensar tanto. Esa se apaga. Entonces aparece una apertura completa y como una desestructura absoluta en donde la gracia es que esto funciona con modelo reboot, que le llaman. La gracia es que circuitos que están armados en el cerebro y que quedaron así y que ha sido muy difícil desarmar, creencias, hábitos, patrones de conducta, lo que hacen estas sustancias es que te desarman todos esos circuitos y la idea es que
tú tengas la experiencia y luego con ayuda de un terapeuta, porque estas ventanas de neuroplasticidad duran distintos tiempos según la medicina, pero más o menos entre 1 y 6 semanas, según la medicina. Entonces, que ya, luego de la experiencia, un terapeuta te ayuda a decir, ya, chuta, me cambió el mundo, lo que yo creía no era así, tuve una experiencia mística o lo que sea, como ahora utilizo esta posibilidad para reconectar los cables de mi cerebro de claro, la forma que yo quiero. Y en esa experiencia, Pollo, también la sensación física puede ser muy desafiante. Hay que traspasar un tema de ansiedad y de soltar. Entonces, la preparación previa incluye, ya, ¿cuáles son las cosas que queremos trabajar? ¿Con qué intención vamos? ¿Hay riesgo o no hay riesgo desde el punto de vista psicológico? Porque esto tiene riesgo de psicosis, de aumentar la claro. angustia, de ideación suicida, o sea, hay riesgo. Y preparemos el cuerpo. ¿Cómo preparamos el cuerpo para poder tolerar esta Claro, experiencia tan nueva y porque tan puede ser que a lo mejor el viaje, ¿no es cierto?, no sea lo clara? más idóneo y la persona sabe lo que le está pasando, La está persona está consciente. consciente, sabe Ah, todo el tiempo, está como despierta en el sentido que si tiene ganas de ir al baño, puede levantar la mano y ah, decir, llévame al perfecto, baño. ya, ya, Sabe que está contigo, pero tú no puedes controlar lo que estás sintiendo o viviendo. perfecto, Eso sí que no. perfecto, Eso ya. es el cerebro, pero es lo bonito, ¿no? Que cuando tú Sí, has preparado bien, permites que el cerebro vaya a donde necesita ir y que mira, te muestre lo que te necesita mostrar. claro, yo te lo pregunto porque en el fondo, y aquí como tú lo dijiste anteriormente, ¿no es cierto? Yo tuve experiencias con drogas en la época universitaria, por lo tanto lo hice de la peor manera posible, como tú dijiste, en cualquier lado, en una fiesta. Eh, Hay gente que se queda, lamentablemente, hay gente que no, qué bueno, eh, pero súper interesante. ¿Y tú has tenido experiencias con drogas? Esa es una pregunta que siempre hacen y que la verdad es difícil de responder por el tema de las No responsabilidades hay y ningún todo, problema, no pero la respondo. no, pero yo te la voy a responder de la siguiente manera. Para poder dedicarse a acompañar a alguien en una experiencia de este tipo, tienes que haber pasado por esta Claro. experiencia. Lo mismo Porque que no digo podí, yo, uno como o sea, entrenador, yo no puedo decir, enseñarle a alguien que haga una exacto, sentadilla si yo nunca la he hecho. exactamente. Ahora, hay algo que es súper importante aclarar, un mito, te escuchaba cuando muy generosamente también nos compartí tu experiencia. Sí, Hay que entender que los psicodélicos tienen una muy mala fama posterior a lo que ocurrió en Estados Unidos en los 60, cuando los claro, ponen ilegales en un contexto muy político, ya de la guerra de Vietnam, en donde estas sustancias, estas medicinas se usaron también como movimiento político anti-guerra de Vietnam. Y eso hizo que el gobierno se fuera con todo, no los riesgos médicos, que nunca se han podido probar. Estas son sustancias muy seguras. Entonces, es súper importante entender que no son sustancias adictivas y son muy seguras médicamente. ¿Cuál sí es adictivo? El único es la ketamina, que también es considerado un psicodélico y es un poco más adictivo que los otros. claro. Tiene harto riesgo porque se usa más recreativamente y es como de más fácil acceso, pero es mucho menos adictiva que el pucho o que el alcohol. Igual. Qué increíble eso, la ignorancia que tenemos y que manejamos, porque, claro, no tenemos por qué estar abiertos y recibir información de buena calidad. eh, y claro, yo creo que va a ser súper complejo a medida que la ciencia avance más, ¿no es cierto? Pero todavía en nuestra sociedad sí estamos luchando ahí con la marihuana, ¿no es cierto? Desde el punto de Sí, vista de legalizarlo o no, con este tipo de sustancias, yo creo que va a ser mucho más complejo. Pero bueno, son buenos debates como sociedad que tenemos que dar, ¿no es cierto? son buenos Y la debates. ciencia de Sí. alguna otra forma tiene que mostrarnos con trabajo y con divulgación, educarnos a todos nosotros. Educarse, pues se está dando una discusión muy interesante y súper enriquecedora, encuentro yo, porque que también hay, estas medicinas han sido usadas por miles de años por culturas ancestrales, ¿ya? Que las han usado en otro contexto, en un contexto espiritual o como de chamánico, ¿cierto? De Claro, sanación a nivel espiritual. Y recién ahora, hace poco, eh, estas medicinas se están aprendiendo a usar en el modelo médico occidental tradicional y hay mucho temor de que no se pierda su sacralidad también, o como lo que claro. nos vienen a enseñar, que es un nuevo paradigma
en salud, yo digo en salud mental, pero en general nos vienen a enseñar un nuevo paradigma en salud, en donde tú tienes que ser mucho más protagonista y empoderarte de tu propio proceso, de tu propia sanación, en donde no es, o sea, ojalá no pase a propósito del documental que salió recién, ¿no? Antares de la Luz y todo, ojalá Sí, no pase con estas medicinas que tú sientas que es el gurú o el chamán el que te va a curar o la misma medicina, no. Estas medicinas lo que hacen es ampliar tu potencial, darte un potencial neurobiológico puro y duro de más plasticidad y neuroregeneración en el cerebro y ampliar tu potencial también como de, ok, de tener una mirada distinta, de entender que estamos conectados, que no somos seres aislados, que cómo tú te relacionas con los animales, con la naturaleza, con la alimentación, realmente importa, impacta. Es como un entendimiento distinto. El punto está hoy en que también podemos caer en una ingenuidad un poco ideológica también, como de sobreidealizar estas medicinas, que es lo que está pasando ahora desde la frustración que hay, porque efectivamente el sistema médico tradicional no está dando el ancho, no está dando respuesta a las personas. Entonces se vuelve como desde una desesperación también poner toda tu esperanza en que no, si yo claro. logro hacer esto, me voy a salvar. Y no es así. Los psicodélicos ya nos han enseñado mucho a muchos terapeutas que aunque no lo podemos usar aquí en Chile legalmente todavía, sí nos ha cambiado la forma de entender la medicina. Y yo siento que en eso mi forma de ser psiquiatra es otra. Y tú Desde lo, una... y tú lo nombras, ¿ah? Tú hablas, o sea, Sí, de hecho, tú hablas desde lo holístico, ¿no es cierto? De sí, por qué es importante lo que comemos con la microbiota y cómo eso se relaciona sí. con nuestra salud mental, ¿no es cierto? Con nuestro cerebro. Es cosa de ver meterse ahí al Google y poner el nervio vago y sale una imagen y está todo conectado y es como, Sí. oye, en realidad, po, lo que me hace bien al intestino, lo más probable es que le haga bien al cerebro y viceversa. Eh, Oye, Pilar, yo podría estar hasta mañana. Es una delicia escucharte, de verdad, maravilloso, me encanta. Y sobre todo lo que hablamos de antes, o sea, en esta plasticidad neural, ¿no es cierto? Darle input que son dañinos a nuestro cerebro y que de Claro. repente gatillen ese placer y esa motivación y que nos quedemos enganchados es complejo. Mm. Pilar, me despido, pero mira, no me quiero ir sin antes que otro párrafo que me encantó, donde tú dices que te acompaño a abrirnos a todas las posibilidades que nos da la vida, incluso el dolor, ¿no es cierto? La pena. Qué importante es, porque muchas veces nosotros, como dice Jung Chul Han, ¿no es cierto? No queremos vivir la pena, queremos felicidad, queremos placer todo el rato, pero qué importante también es pararnos y decir, ¿sabes qué? Sí, yo no me la puedo toda o efectivamente esto me está haciendo daño, pero puedo salir adelante. Así que eso, a mí esos párrafos me encantaron de tu página y como todo lo que he visto y he leído de ti. Y te digo, de verdad ha sido un placer y estaría hasta mañana. Gracias, pues bueno, quizás que no sea la última invitación Yo y feliz de ahí invitarte más adelante compartimos. cuando tengas tiempo y vamos, quizás de todo esto que fue un macro, empezamos quizás Sí. a hablar un poquito más profundo. Para mí sería un placer y estoy seguro que para la gente también. Muchas gracias de verdad por lo que haces, por este trabajo, por este espacio. Y bueno, yo invito a todos ahí a seguir compartiendo aprendizaje, porque esta es una comunidad de aprendizaje. Yo comparto lo que voy aprendiendo de otros y me encanta también los feedback que leo, los comentarios que hacen, vamos aprendiendo juntos. Así que muchas gracias por todo. Así es. Ya, Pilar, un abrazo.